Buenas tardes o buenas noches, si lo prefieren ya a estas horas, señoras y señores. Bienvenidos a este debate público. Hemos dejado atrás ya la actualidad de este día y ahora es conveniente analizarla. Y para ello les voy a presentar inmediatamente a quienes son nuestros invitados, quienes se reúnen en torno a esta mesa en este jueves, empezando por César Álvarez, que es periodista y escritor acerca de turismo y una vez más está aquí con nosotros. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas Emilio noches. Tamargo, compañero, periodista. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿no? Ya por las horas a las que se emite este debate público. Y Fernando Villa, empresario, ¿qué tal? Bienvenido también, Fernando. Bien, bueno, es, yo creo, menester empezar rindiendo un pequeño homenaje a un símbolo de la radio asturiana en la década de los 50 y de los 60, que es Eloy Lana. Yo ya le decía a Emilio antes que no tuve el privilegio, la oportunidad de conocerlo, pero quienes sí lo hicieron hablan de él como un hombre que marcó época y a los 80 años fallecía esta semana y yo creo que es... Yo creo que es, sí, efectivamente murió ayer y pienso que es uno de los símbolos de una generación. César lo puede subrayar porque también lo conoció, de una generación irrepetible en la radio asturiana, como fue la de Mencho Alobra del Valle, Eloy Lana, Orencita, José Ceceda, bueno, Lalo Covisa. No quisiera dejarme a ninguno en la memoria porque yo creo que como esa generación radiofónica no ha vuelto a ver ninguna más. Eloy además era una especie de símbolo de la elegancia. Cuando le recuerdo, he sentido muchísimo su tristeza, pero cuando le recuerdo no me queda más remedio que sonreírme, porque le recuerdo con aquella elegancia que no quitaba ni para enfadarse ni para dejar de trabajar. Recuerdo una anécdota en Tapia de Casariego. Fuimos los dos, no me acuerdo que fuimos a cubrir, creo que, no sé si era uno de los primeros descensos de internacional a nado de la ría de Navia. Y se celebraba una fiesta en el casino una vez terminado el acontecimiento deportivo. Yo iba pues con un jersey en negro y una camisa negra, vamos, un polo negro. Y él iba como siempre, elegantísimo, con una chaqueta de tweed inglés de Príncipe de Gales y una camisa blanca y con un pañuelo de seda en la garganta. Bueno, me pongo a entrar y el portero me dice que no puedo entrar, que no llevaba corbata y que no podía entrar. Entonces me dejaron una corbata por ahí, no sé si blanca o roja o algo por el estilo. Imagínate qué combinación. Hecho, sí. Y con aquella corbata ya me dejaron entrar. Y después trato de entrar Eloy, y Eloy, que iba de punta en blanco y elegantísimo con aquella chaqueta, no le dejaron entrar, porque no llevaba corbata. Y lo que llevaba era un pañuelo, insisto, muy elegante, pero las no normas decía que normas de aquel portero corbata, eran aquellas. Bueno, en fin. además era de estos hombres que tenía una dualidad extraordinaria. A la par que magnífico profesional, era una excelente persona. Sí. Un trato agradabilísimo, respetuoso, muy cordial, siempre muy equilibrado. Efectivamente, es de estas personas que te dejan recuerdo. Cuidaba su bigotito, aquel bigotito fino que tenía encima del labio, lo cuidaba con una pulcritud extraordinaria. Y aparte de eso, insisto, como profesional era de lo mejor que te podías echar a la cara, con una voz preciosa y encima que cuidaba muchísimo todas las formas radiofónicas, que es una de las cosas que también a veces uno echa de menos en los tiempos en que vivimos. Sí, antes comentábamos, sí. Efectivamente. Pues sí, efectivamente. Bueno, ahora sí, si les parece, y después de este pequeño homenaje y el recordatorio además para la familia, ahora si les parece vamos a empezar ya a analizar la actualidad de este día. Hoy han tomado posesión los nuevos consejeros, el nuevo gobierno regional ya está completo. La reforma ha sido rapidísima, como hemos podido ver, había que apurarla antes de acabar el año, porque además también de forma inmediata deben aprobarse los presupuestos para el año 2009 y eso sin duda yo creo, a ver qué opinan nuestros contertulios, pero es una buena noticia que Asturias tenga presupuestos, me refiero para el año que viene,
porque debido a la situación económica que estamos pasando solo nos bastaría tener de nuevo unos presupuestos prorrogados. No sé si han podido informarse, me imagino que sí, sobre esos nuevos consejeros. Por cierto, 2 de Izquierda Unida, y además en esa remodelación el presidente Areces ha aprovechado también para cesar a la consejera de Cultura. Hace unos instantes, en la entrevista que manteníamos aquí con uno de los diputados regionales del Partido Popular, con Ramón García Cañal, le preguntábamos cómo es posible que se la cese por ser muy buena técnica, es una funcionaria, una técnica, pero muy mala política, porque parece ser, eso evidentemente entre bambalinas en los pasillos se comentaba, que bueno, que presentaba los proyectos, que los preparaba muy bien. Alguno de ellos preparó además en pro de Oviedo, y eso parece que no ha debido tampoco sentar muy bien en el gobierno regional, y dicen de ella eso, que los preparaba muy bien, los sacaba adelante, pero no los vendía suficientemente después. Es curioso esto de la política, ¿eh? No, César. pero dejarme comenzar con esta introducción. Adelante. Que consiste en lo siguiente. Areces elogió la figura de los nuevos consejeros y dijo que son personas cualificadas y de capacidades probadas. En cuanto a los consejeras cesadas, señalo que han demostrado capacidad de trabajo y lealtad y que van a seguir vinculadas al gobierno junto con otras personalidades. Y añadió, y termino, se mostró especialmente satisfecho por el desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno y explicó que es necesario reforzar energías para afrontar las situaciones difíciles derivadas del actual contexto económico. Toma castaña. Y algo sobre eso, solamente Termino. Con eso le parece suficiente. De momento me parece suficiente. Vale, Emilio. Muy explícito. Mejor Villa, que yo creo que... Bueno, como queráis, el orden... vamos a empezar por... Hombre, había una persona que hay una persona que se llama Mando de Miguel, que hace años hizo una declaración que sentó un poco de ampolla, ¿no? Dice que los partidos políticos lamentablemente escogen a veces a las personas mejores para sus intereses como partidos, que no para la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, obviamente, hacer una valoración de la gestión de una persona y sin conocer un poco más profundidad los detalles es un poco siempre complicado. Hombre, bajo esta perspectiva y sobre el enfoque que se está dando ahora, da la sensación, según el comentario que has hecho, que parece que prima más el perfil político que el perfil gestor, quizás en un momento determinado. Bueno, puede parecer paradójico que cosas que aparentemente se dice que esta mujer ha hecho, que ha desempolvado, ha desatascado determinadas gestiones, puedan parecer motivos. Me imagino que en todas las negociaciones políticas habrá sus dimes y diretes, y que claro, quizás habrá otra serie de realidades de fondo que si no se conoce, pues a nosotros creo que se nos escapan. Ahora, bueno, como dice César, es un poco paradójico de hablar bien de una persona en su capacidad de gestión y cesarla, pero bueno, yo me imagino que se buscará un equipo, de acuerdo a los nuevos incorporados, más equilibrado, o que plantee otro modelo de gestión, y quizás en este caso esta persona, según ellos, pues no les encajaba, ¿no? Porque si no, difícilmente explicable eso. Emilio. Ha dicho una cosa César, que es que lo importante ahora es votar ya rápidamente los presupuestos, que yo imagino que lo primero que tenían que hacer era debatirlos, porque la situación no es como para votar rápidamente o presentar en el Parlamento asturiano los presupuestos. Imagino que habrá que preparar unos presupuestos distintos a los que tendrían preparados con anterioridad. Y imagino que algo tendrán que decir los nuevos consejeros por una parte. Yo no me atrevo a medir los motivos o el porqué de estos cambios que ha habido en el gobierno del Principado. Todavía no entiendo muy bien la sustitución de Encarna Rodríguez, que a mí me parecía, aunque no tan brillante como fue su antecesora en la Rosa Migoya, me parecía una muy buena y con mucha capacidad consejera de Cultura y Turismo, y ignoro si será mucho más brillante todavía la quien la sustituye, que es Mercedes Álvarez. Sí. No lo sé. Y eso es lo que más me intriga de este cambio de gobierno que ha habido. Las otras dos hay que
hay que darle a Izquierda Unida la parte que le corresponde, si va a apoyar a Tini Areces en los presupuestos, y supongo que ellos sabrán el porqué de esa entrada. Lo que me preocupa es que los altos cargos van a seguir multiplicándose, y creo que va a ser así en el nuevo staff político asturiano. Yo brevemente, bueno, en principio todo lo que sea aunar esfuerzos, establecer sinergias y fijar entendimiento me parece bueno. O sea, que haya un gobierno orquestado con fuerzas de distinto orden es positivo. Ahora habláis de presupuesto. ¿Qué presupuesto? Presupuesto a la baja, obviamente, porque la realidad económica de este país creo que no nos va a permitir hacer muchas alegrías presupuestarias. Entonces, que se aprueben nuevos presupuestos. Bien, bien. Pero yo, en principio, lamento ser bastante estético César, respecto a los resultados que podamos extraer. Pienso que de alguna manera el gobierno tiene que impulsar inversiones y trabajo para de ese modo crear alguna posibilidad de que el deterioro por culpa de la crisis en otras empresas, pues no sé, se vea compensado con una inversión en este caso gubernativa, vamos, institucional. Es lo que se pretende. Sí, pero por eso digo que, ¿no? los presupuestos que tuviesen hechos pues tendrán que echarlos abajo y preparar otros. No sé lo que piensas tú, Villa. Pero insisto, otros reducidos, otros distintos. Bueno, habrá menos ingresos, evidentemente. Bueno, pero vamos a ver, presupuestar algo es muy sencillo, porque obviamente es una presunción de gasto. Quizás en este caso va a depender de que acordemos un poco el gasto realmente a los ingresos. Y yo creo que la situación actual que tenemos, cualquier previsión siempre no deja de ser un pequeño atrevimiento, porque la situación ahora mismo que tenemos en el mundo es un poco compleja, en el sentido de que hemos tirado de la máquina de los billetes durante muchos años, a la gente se le daba lo que quisiera, entonces todos éramos ricos, todos podíamos comprar un coche, no dos, todos podíamos comprar un piso, no dos, incluso aquello que se decía, no, tú vete al banco que te lo da. Bueno, pues al final creo que hemos llegado donde hemos llegado, porque no ha habido el valor o la suficiente capacidad de poder tener un mínimo de sentido común, ¿no? Ya nos pilló en el año 2000 la famosa burbuja informática, que aquello había gente que pagaba por una página web 6.000 millones, aquel de Patagón que vino por aquí vendiéndole al Banco Central una cosa en 6.000 millones, por algo que salía en internet que casi nadie conocía. Entonces, bueno, yo creo que hemos estado durante muchos años haciendo locuras, y bueno, pues al final las circunstancias tarde o temprano, la verdad o la realidad es muy cruda y tiene que volver. Ahora mismo hablar de unos presupuestos, me imagino que algo tendrán que tener preparado, porque como dice otro, si no, es que no comemos el turrón con ellos. No sé qué previsiones tendrán, qué adaptaciones tendrán, o si será un poco ya, digamos, una salida a la velocidad. Lo que está bien claro es que no se puede funcionar, porque la técnica, obviamente, de funcionamiento de las administraciones es que si no hay unas partidas habilitadas, no se pueden aprobar los gastos. Y claro, eso sí sería más grave. Entonces, quizás, bueno, me imagino que tendrán ya las previsiones, porque en estos temas ya, como quiere que la partida de inversiones ya estará muy cerrada, y bueno, quizás que sea un proceso un poco de maduración, o más de confirmación de lo que ya tenían planeado, que no de tirarse a hacer algo nuevo. Hay dos aspectos concretos muy ligados a la realidad y a la vida cotidiana de cada cual, que son los sociales. Estamos viendo últimamente a través de informaciones un poco alarmantes en los periódicos los desajustes que hay en los centros de acogida con los inmigrantes, con las adopciones de niños, con los casos de abuso, etcétera, etcétera. Aquí creo que la nueva consejera podría hacer una labor quizá más efectiva, porque tengo la impresión de que esta consejería no funcionaba bien, repito, en este aspecto concreto, de asistencia, de bienestar, marginada y necesitada, etcétera, etcétera. Y luego está el otro aspecto referido al turismo, del que me considero modestamente algo especialista, y creo que en este caso concreto no vamos a poder hacer cosas muy originales y muy específicas que se salgan del contexto nacional. El turismo está atravesando en todo el mundo un proceso de recesión, por razones obvias, fundamentalmente económicas, y Asturias
queramos o no queramos, va a bailar al son, ¿no?, que se toca en el ámbito internacional, ¿no? Tampoco espero que en el turismo se puedan abordar iniciativas muy originales y muy fructíferas. Bien, si logramos mantener nuestro nivel actual, bueno, podemos darnos por satisfechos, pero en conclusión, no sé, yo no espero de esta nueva combinación del gobierno asturiano resultados muy espectaculares. Por cierto, hablaba hace unos momentos, Emilio, de los altos cargos. La consejera decía esta tarde que va a reducir el número de altos cargos, pero por otro lado el Partido Popular critica lo que parece una medida que se va a llevar a efecto, y es la subida de 5.000 euros al año a aquellos altos cargos que ya estaban consolidados. O sea, se reduce por un lado el número de altos cargos, pero se incrementa el sueldo que reciben, con lo cual me imagino que lo ha comido por lo servido. Pero saco a colación este tema de los altos cargos por ese correo electrónico que alguien por error dio una tecla indebida. Los errores informáticos cuestan caro, sino que se lo pregunten a Ana Rosa Quintana, ¿verdad? Pero alguien le dio una tecla indebida y ese email fue a gente a la que no estaba dirigido. Y de esa forma nos hemos enterado que un miembro de un gabinete, asesores, altos cargos, personal nombrado en cualquier caso a juicio de el consejero de turno, cobraba entre 21.000 euros al año los que menos y 53.000 los que más. La mayoría estaban en una horquilla de entre 40.000 y 49.000 euros, lo cual, bueno, para los tiempos que corren no está nada mal, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros esta filtración que se ha producido? Hombre, yo hablar de sueldos de las personas sin saber realmente qué es lo que están desarrollando siempre es un tema delicado, porque a veces, como dices, una cosa es lo que cuesta y otra es lo que vale. Claro. Creo que hablar así como es un poco, digamos, diríamos, un poco arriesgado, además yo creo que temerario, ¿no? Yo creo que recordar que obviamente hay una promesa hecha por el Partido Socialista en las elecciones por Zapatero, que era que las cuentas públicas tienen que ser públicamente informadas, ¿no? De hecho había un compromiso, creo que, no sé si fue en esta legislatura, la anterior, de publicar los salarios y fundamentalmente de los cargos que son cargos de confianza, porque al fin y al cabo el salario de un trabajador me imagino que tendrá una serie de criterios que lo percibe por su trabajo, profesionalidad o sus convenios. Yo creo que uno de los temas que, tal y como en los tiempos que estamos ahora mismo, es fundamental, y creo que por una cuestión de confianza social se deberían de decir qué es lo que gana cada persona y, bueno, quizás explicar realmente qué es lo que está haciendo, porque si no podemos estar creando una dinámica peligrosa donde ya bastante, digamos, vilipendiado está el sector político y sobre todo de gente que trabaja mucho y gana muy poco, para que asociemos que determinados señores que cobran cantidades que entendemos desde el punto de vista subjetivo son grandiosas, puedan perjudicar a otras muchas personas que están trabajando día a día y a veces poniendo dinero de su propio bolsillo. Creo que estos que muchas veces pasan horas enteras en pequeños ayuntamientos y en pequeños sitios haciendo cosas, deberían de ser los que exijan a esta otra gente que realmente digan lo que están ganando. ¿Se refiere a concejales? ¿Te refieres a concejales o alcaldes que no cobran? Exactamente, porque si esto, ¿qué pasa? Que siempre vemos la punta del iceberg, pero claro, debajo del agua hay mucha profundidad. Y claro, al final, si solo percibimos la punta del iceberg y además no nos dejan verla, pues al final podemos meter a todo el mundo en un cajón desastre que yo creo que no tiene mucho sentido, pero que creo que por cuestión de información pública y además con dineros públicos se debe decir cada uno qué es lo que gana y para qué está. Y así yo creo que hay una dinámica, llevamos muchos años en este país, que se rompería de una vez. El que no sepamos para qué están es culpa nuestra. Sí. Eso está claro, porque tú vas allí, lo preguntas qué hace este tío y te lo dice. Y sabes que lo que pasa que no vas a preguntar uno por uno, Emilio, todos, claro, todos los ciudadanos vamos a pasar por ahí a preguntar para qué está llegando los altos cargos. Claro. Ahora bien, ¿este es eficiente? Bueno, pues tampoco me parecen excesivamente exagerados comparados con otros los sueldos de estos altos cargos, si son altos cargos. Y yo no sé por qué nuestra preocupación por un asunto que es que digan que incendia al Principado, porque se hayan hecho públicos los sueldos de los... Hombre, sí, supongo que será molesto para ellos, puesto que son personas como otras cualquiera que trabajan en cualquier otro sitio y que no les gustará que sea de dominio público los ingresos que tienen. No les gustará, pero a mí no me parece ninguna... solamente que es denunciable el error humano de sacarlos a la luz pública. Por lo demás, si trabajan bien, ojalá lo hiciesen, pues oye, beneficio para todos los asturianos.
Yo hago un planteamiento paralelo al vuestro o que completa el vuestro. ¿Qué méritos objetivos reúnen estos señores para acceder a estos cargos de responsabilidad? En su vida anterior, ¿qué obras realizaron? ¿Qué ejecutoria brillante tienen? ¿En qué medida contribuyeron al mejoramiento de la sociedad en la que viven? Y respalda quizá lo que os acabo de decir, el hecho que este día salió en todos los periódicos de que el nuevo presidente de los Estados Unidos está haciendo ya la selección de la gente que va a colaborar con su gobierno y le está enviando unos cuestionarios exhaustivos, no sé si lo habréis leído, unos cuestionarios en los que se le pide que de manera fehaciente declare una serie de circunstancias y de vicisitudes, de vivencias y de méritos o de deméritos que te dan una idea de la capacidad y de la variedad de este personaje. Pero aquí, ¿por qué llega un personaje a un cargo de responsabilidad? ¿En función de qué valores? Se supone que quienes están por encima conocen esos valores. Como el Amelia, hombre, se le supone. Entonces, sigamos admitiendo los supuestos y sigamos pagándoles magníficamente. Y el paisano que quiere ser barrendero de Cangas de Narcea tiene que sufrir un examen que, hágame Dios, muchas veces. Mira, por cierto, creo que el otro día había un comentario en Cataluña que el amigo Benac, el famoso del coche tuneado, su anterior oficio era ser jardinero del pueblo de Tortosa, era jardinero. Imagínate, o sea, la capacidad que tiene ese hombre para pasar de ser jardinero del pueblo a ser presidente de un parlamento. Hombre, yo creo que también los jardineros tienen derecho de ser presidente. También se supone, pero se le supone. Y comprar un coche adornado con una serie de... Por esa regla de tres ya... nos olvidaríamos de las elecciones. Claro. El presidente del Principado tenía que ser elegido por oposición. Por oposiciones. ¿Y quién se prepara a examinarle? No, pero que en un plano normal, de verdad, esta gente que accede a cargos de cierto relieve y de cierta delicadeza y de cierta responsabilidad, tiene que haber demostrado algo en su vida privada, ¿no? En su vida profesional, algo anterior que te permita augurar que va a desempeñar el nuevo cargo con cierta solvencia. Lo que imagino es que quienes están por encima, en este caso, pues los miembros del gobierno del Principado de Asturias, para elegir a su director general, no van a elegir a cualquiera, elegirán dentro de su partido, no van a elegir a uno del PP, eso sí que lo tenemos claro. Pero dentro de su partido elegirán al técnico que creen que es el mejor de todos los que tienen alrededor para aquel cargo determinado. No me acuerdo quién decía, para corroborar, que en América la gente llega a la política, en Norteamérica, eso después de haber demostrado en su vida social ciertas condiciones y ciertas cualidades. Sí, o tener dinero. Y esas condiciones, esas cualidades, las vierte en su cargo político. Aquí hacemos al revés. César, un individuo llega a la política sin una ejecutoria probada, y luego que está en la política aprende y se va a la iniciativa privada a hacer uso de los conocimientos que adquirió en sus cargos de... César, en este caso, como dice la verdad, la excepción confirma la regla, porque lo de Bush, la verdad se ha dicho, es bastante discutible. Sí. No es por nada. Vamos a dejarlo. Y lo de Reagan también ya sin comentario. Por lo tanto, bueno, vamos a dejarlo en otra paradoja. Bueno, hombre, pero Bush antes de irse ha indultado a 2 pavos, que es un asunto que nos tiene. Era de Guantánamo. Sí, lo debió sacar de Guantánamo. Bueno, será la excepción que confirma la regla. Claro, por eso. Bueno, son cargos de confianza, así que se supone que eso es lo mínimo que deben demostrar. Confianza o fidelidad al que los nombra, eso seguro. Bueno, hay otros asuntos sugeridos en este día, pero improvisando un poco, a mí se me ocurre que mañana no tenemos debate y el sábado tenemos Congreso Regional del Partido Popular con Mariano Rajoy aquí, así que si queréis podemos mencionar también algo de lo que pueda pasar ahí, que creo que está más que visto para sentencia y que Ovidio Sánchez seguirá siendo presidente regional, todo parece indicar que así sea, y después, hace unos momentos estaba aquí un diputado regional del PP y después, pues ya nos decía él, tienen unos añitos aún para elegir el que pueda ser presidente o candidato a presidente de la región, ¿no? Yo solo digo una cosa, aquel que después de tres
¿cómo se llama? Legislatura. De 3 legislaturas, bueno, Sí, bueno, que tres estuvo mandatos. en 3 elecciones. De 3 elecciones. En 3 elecciones. De 3 campañas. De 3 campañas electorales. Ha fracasado, aunque solo sea por dignidad, debería de darle la espalda a la política. Te me adelantaste, yo iba a opinar en el mismo sentido. Vamos, creo que ya está bien, ¿no? De seguir sentado en los bancos. Ya está bien de profesionalizarse en la política, ¿no? Caramba, además en estos momentos en que hay un sociólogo en la Universidad de Oviedo, creo que es alemán, y tiene un estudio magistral hecho sobre la situación de Asturias, ¿no? Y una de las causas a las que él achaca nuestras dificultades es al envejecimiento de nuestros líderes en los distintos campos, en el político, en el empresarial, quizá en el intelectual, etc. Y creo que tiene razón. Un político no puede estar más de 3 mandatos en un cargo. No sé cómo tiene eso, pues, dignidad para seguir queriendo renovar la poltrona, más contando con una oposición manifiesta, Es que con unas sabe que críticas adversas y con unos resultados lamentables. Claro, es que él sabe que tiene que reformar dentro de su partido todo. Si no lo ha conseguido en 3 elecciones, pues oiga, mire, no lo he conseguido y me voy. Como se decía en El Gato Pardo, una palabra muy bonita, decían, vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada. Entonces, lo curioso de la democracia en este país es que uno de los factores fundamentales que tiene la democracia, que es la de la renovación de las personas, lamentablemente aquí hay señores que yo creo que ya habrá que darles ya un monumento o ponerles una placa, ¿no? Como a las maravillas, una calle, algo por el estilo. Maravilla. Porque la verdad es que a mí... por cierto, que al pobre Bono le ¿Qué año están lleva- dando por todos lados. ¿Qué año lleva este señor, con todos los respetos? ¿Qué año lleva en la política ya? Ovidio, 25 años. yo era joven cuando trabajando en televisión. Entonces, bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay una cosa que lamentablemente el ciudadano de a pie, que yo creo que es bastante paciente y que cree mucho más que sus propios políticos en la democracia, porque lo demuestra todos los días, tener que aguantar a gente que ya lleva, casi como dice, que ya son más antiguos que los monumentos de Franco, ¿no? Yo creo que algunos ya tenían que empezar a plantearse. Pero claro, es que este sentido que tenemos en este país de ser indispensable, es que hay algunos que piensan que si ellos se van, y de hecho tenemos alguna prueba en algún expresidente que se ha marchado, pero no se ha marchado, de vez en cuando todavía sigue tirando de las orejas al acólito. Entonces, bueno, yo creo que ya tienen unos vicios lamentables, y de hecho yo creo que había que hacer un parlamento para alguno de estos, tipo Monopoly, para que se tuviesen allí y nos dejasen a todos tranquilos. Hay uno sobre aquí, sobre Oviedo. Bueno, claro, Hay un monopolio sobre Oviedo. Claro, entonces, bueno, que hagan ya y que nos dejen en paz. Yo creo que hay gente joven, gente con ganas. Y, hombre, a mí una de las cosas que más me preocupa es que, lamentablemente, fíjate, son la gente que decide qué impuestos tenemos, qué prestaciones tenemos, cómo vamos a vivir, qué tipo de empresa tenemos, y que, obviamente, la sensación que esté dando, que es que diga que el que no valga por otra cosa o el que sea un corrupto, lamentablemente, se meta en política, yo creo que es un tema que es delicado. Yo creo que algunas de estas personas tendrían que reflexionar, como dice Emilio, oye, ya está bien. En política se puede trabajar también desde abajo, no siempre desde arriba. Lo que pasa es que este es el país del pensamiento único. Esto es, aquí solo puede pensar el uno, y cuidado, el dos que no se entere que piensa el uno, porque le acaba cortando la cabeza, y eso se está viendo todos los días. Por lo tanto, ya sabes, aquí hay que quitarlos, no, hay que echarlos con agua escaldada, porque si no, no marcha nada. Ahora a mí, podemos seguir todo. Sí, sí, lo que me sorprende es que dentro de los propios afiliados al PP, y quiero ser objetivo, por favor, quiero ser de esto muy objetivo, no se den cuenta de esto que percibimos casi todos, porque yo hablo con gente por la calle y todos dicen lo que acabamos de expresar nosotros. ¿Y cómo es posible que dentro del partido no haya gente o mecanismos que permitan esta renovación? Que es algo que a mí me llama la atención. Claro, mientras el jefe sea el jefe, el artículo segundo no se aplica. Claro. Pero, El jefe es el jefe, claro, punto. y es que, Claro. pero es que quien tiene que darse cuenta de eso es el jefe. Si yo no digo que las bases del PP tengan que echarle a Ovidio de mala manera, no, debe de ser él y el que por propia dignidad diga, Sería lo ideal. pues he Que fracasado pasen 3 otros. veces, a ver, otro, que coja, a ver si es más valiente que yo, mejor que yo. Y seguramente a lo mejor no lo es, y va a seguir perdiendo las elecciones, probablemente, o sí o no. Fíjate A que lo mejor tampoco tiene fuerza para remover el cotarro mejor que Ovidio. A lo mejor todavía Ovidio puede quedar en buen lugar. Pero a mí me da la impresión de que hay que cambiar un poco el tic.
De hecho, en Italia del Partido Popular. Fíjate que cuando hace muchos años en Italia era un cachondeo, porque se cambiaba de presidente de gobierno casi cada 6 o 7 meses. Me acuerdo que estaba una vez en Italia con un empresario muy importante del Véneto y le decía, pero vosotros ¿cómo sois capaces? Porque esto es una locura, ¿no? Entra un tío de presidente, a los 6 meses sale y tal. Y dices, la política es una merda, más funciona. Esto es, fíjate, él decía que, curiosamente, igual por eso funcionaba Italia. Funcionaba la administración. Por eso funcionaba Italia. Funcionaba la administración. Entonces, espero que algún día no lleguemos a esa condición de que, lamentablemente, o como dicen los americanos, bueno, mira, es como el que tiene un hijo que le salió torcido, que está ahí, hay que dejarle hacer sus cosillas, pero vamos a pensar en otras cosas, ¿no? Pero hombre, yo creo que sería un poco patético y creo que ellos mismos, que para encima además de padres de la democracia y de las ideas, debían de reflexionar que la democracia se basa en que no siempre tienen que estar los mismos. Pero no hay mecanismos en los partidos que prevean estas situaciones. Tanto puede el jefe sigue siendo el amo en un sistema democrático. A mí esto es el que nombra, claro. Me llama la atención muchas veces esto, pero vamos, el poder omnímodo del jefe. Pero ¿cuántos afiliados hay a los partidos políticos en Asturias? A ver, si son los de siempre. Y si hay alguno que tiene ganas de hacer ellas, hay mucha gente por la calle con ganas de hacer cosas. Hay mucha gente que ha entrado en partidos y lo han acabado amargando. Entonces ha acabado marchando. ¿Por qué? Porque se ha hartado ya de pelearse con los mismos cabestros. Entonces, bueno, y al final, ¿quién acaba quedando? Pues es una capacidad de resistencia. Queda el último que aguanta y el que no, igual no tiene nada que perder y mucho que ganar y sigue ahí a pie de cañón. Y eso es lamentable. Un partido, el que sea, el Popular o el Partido Socialista, tiene un número determinado de afiliados, que son los que manejan ese interior. Tiene un número mucho mayor de votantes. Y habrá incluso afiliados vamos a suponer, del Partido Popular, desilusionados que se dan de baja en el partido, pero que siguen votando al partido. El problema es que, claro, si se mueve en un pocillo muy pequeño, pues siempre se mueven los mismos. Pero dentro de esos mismos, a lo mejor hay otro que le produce un revulsivo determinado al partido y que consigue mover las piezas de otra manera, encajarlas de otra manera y dar un poco de ilusión a sus propios votantes, cosa que Ovidio está claro que no lo ha conseguido en la segunda ni en la tercera vez, pues oye, no lo vas a conseguir en la cuarta, eso está claro. Por acabar, decía... Además ya serán viejecitos los que vayan a votar. Por acabar, decía antes Emilio que hace unos días, es verdad, esta misma semana presentaban un Monopoly sobre Oviedo, con las calles de Oviedo. Curioso, ¿eh? Y la de chistes, no imagináis, la de chistes que salieron en esa presentación. El primero, ¿por qué no hay un Monopoly de Gijón, por ejemplo? Y solo de Oviedo. Ya empezamos con las rivalidades. Y el segundo, que hay una casilla en homenaje a Rivi, que si caes en ella te quedas sin sueldo, decía. Bueno, y muchas más que no contaremos aquí en público porque podemos ir al cárcel. Casi cuando acabe el debate. Señores, señoras, gracias por la atención prestada. Mañana no, pero sí el lunes volvemos ya con este debate público. Hasta el lunes, buen fin de semana.